Bueno, en esta ocasión vamos a ver que los valores que tenemos prácticos sean exactamente iguales que los valores teóricos. Empezando primero con lo que viene siendo la inductancia, tuvimos que hacer un arreglo de modo que el equipo ya es algo viejito para poder nosotros medir. Aquí el valor nosotros tenemos que es de 1.77 henrys, que es similar a lo que buscamos, que era 1.6 henrys. En esta ocasión podemos ver en nuestro banco de capacitancias, vamos a usar esta pequeña capacitancia que es la impedancia va a ser de 600 ohmios. Lo que nos tiene aquí calculado que se va a medir es de 9.67, que es similar a lo que buscábamos, que era de 8.8 microfaradios. Tenemos la fortuna de que ahorita vamos a verificar que la resistencia sea similar al valor calculado. Nosotros podemos verlo aquí cómo está la situación en el banco de resistencias, y bajando podemos ver que es una resistencia muy similar de 299.3 ohmios. Procederemos a mostrar los valores obtenidos en una tabla para su mejor observación. Podemos notar que obtuvimos una resistencia de 298.8, una reactancia inductiva de 618.26, una reactancia capacitiva de menos 321.91 y una impedancia calculada de 948.68. A esto podemos notar que la impedancia medida fue de 1.04 mega ohmios. Bueno, vamos a conectar el circuito, primero de la fuente a la resistencia, de la resistencia a la capacitancia, de la capacitancia vamos al inductor y del inductor al neutro. Y así ya tenemos nuestro circuito RCL en serie. En esta segunda parte vamos a armar el circuito tal y como se muestra en la figura para calcular los voltajes de la capacitancia, de la inductancia y de la resistencia. Esto sería la corriente de línea que nos da aquí en nuestra fuente, y estos serían nuestros valores. Este es el valor de la corriente de nuestra línea, este es el valor del voltaje de nuestra resistencia, este es el valor del voltaje de nuestra inductancia, y aquí en este se muestra el voltaje de nuestra capacitancia. Como se puede ver, tenemos un valor aproximado a 40 volts. Nuevamente vamos a mostrar la tabla de los resultados obtenidos previamente para su mejor visualización. Podemos ver que el voltaje en la fuente era de 123.24 volts, la corriente que salía de la fuente era de 0.128 amperes, el voltaje de la resistencia era de 38.5 volts, el voltaje de la inductancia era de 154.4 volts y por último el voltaje en nuestra capacitancia era de 40.8 volts. Para la tercera parte se midió el desfasamiento del voltaje del capacitor con la corriente del circuito. Para eso fue necesario conectar una resistencia y aquí ya podemos ver las dos señales y hay un desfasamiento de 90 grados en ambas. En la tercera parte, y en esta ocasión vamos a conocer el ángulo de desfasamiento en el inductor. Es el mismo paso que realizamos cuando conocimos el ángulo de desfasamiento en el capacitor. En el osciloscopio vamos a observar que en el elemento inductivo la corriente se adelanta al voltaje. Cuestionario previo a la práctica 2. Circuitos RLC en corriente alterna. Pregunta 1. ¿Cómo es la onda de corriente con respecto a la de voltaje en un elemento resistivo? Pues bien, en un elemento resistivo la corriente y el voltaje siempre están en fase. Esto quiere decir que entre la onda de corriente y la onda de voltaje no va a existir ningún ángulo de desfasamiento. Pregunta 2. ¿Cómo es la onda de corriente con respecto a la de voltaje en un elemento inductivo? En un elemento inductivo, la onda de corriente se atrasa a la onda de voltaje 90 grados. Esto quiere decir que hay un ángulo de desfasamiento de 90 grados y lo podemos representar cuando expresamos a la corriente. Expresamos a la corriente I de t igual a la corriente máxima por el seno de omega t menos 90 grados. Esos 90 grados son el ángulo de desfasamiento que existe entre estas ondas. Pregunta 3. ¿Cómo es la onda de corriente con respecto a la de voltaje en un elemento capacitivo? En un elemento capacitivo la corriente se adelanta al voltaje.
Esto quiere decir que la onda de corriente va a estar desfasada 90 grados a la onda de voltaje. Y también lo podemos expresar cuando nosotros expresamos a I de t. La expresamos como I máxima por el seno de omega t más 90 grados. Esos 90 grados son el ángulo de desfasamiento que existe entre la corriente y el voltaje. Pregunta 4. ¿Qué es la impedancia? La impedancia se representa por la letra Z y en un circuito es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial. La impedancia representa la oposición en un circuito RLC al flujo de la corriente senoidal. Pregunta 5. ¿Cómo se puede medir la impedancia en un circuito de corriente alterna? Bueno, nosotros podemos calcular la impedancia en un circuito de corriente alterna. En este caso, si hablamos de un circuito RLC, nuestro circuito estará conformado por una resistencia, un inductor y un capacitor. Para calcular la impedancia, nosotros podemos hacer uso de nuestro triángulo de impedancia, el cual nos dice que la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia elevado al cuadrado, más la diferencia que existe entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva elevado al cuadrado. De esta forma podemos calcular la impedancia haciendo uso de nuestro triángulo de impedancia.